Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les doy la más cordial bienvenida este martes 6 de octubre del 2020. Quiero ceder la palabra a la doctora y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván, vicepresidente de la Academia, para que nos haga favor de decir unas palabras. Adelante, Alicia. Buenos días a todos. Es un placer y un honor compartir esta mañana con ustedes, y más para un evento tan importante como es el lanzamiento de esta revista. El hecho de que se enfoque más a la atención primaria es que ese sería el futuro de la medicina y en todas las áreas, pero hablando de niños, pues los niños donde deben de estar es en su casa, no en un hospital. Y lo ideal es que no tengan que llegar al hospital. De ahí lo fundamental y lo indispensable de una buena atención primaria y donde se tengan todos los conocimientos para detectar a tiempo y darle manera. Que se va a dar de baja por faltas. Okay. Tiene con nosotros aproximadamente 6 faltas. Y ¿Cuándo entró a la? Ella es de la promoción. Alicia, no te estás escuchando, tienes que reiniciar tu audio. Sí, ahora sí. Buenos días ahora a todos. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, les decía que es un placer y un honor estar con todos ustedes esta mañana y compartir algo tan importante como es el lanzamiento de esta revista de atención primaria avalada por la Academia Mexicana de Pediatría. Les decía que donde los niños deben de estar es en su casa, no en los hospitales, y tratar de evitar al máximo que tengan que llegar a hospitalización. De hecho, yo creo que los países, cuando vayamos evolucionando, habrá menos camas en hospitalización y solamente para padecimientos muy, muy específicos. La importancia de la atención primaria y de la difusión de los conocimientos que se van adquiriendo cada vez más actualizados, como ahora con el SARS-CoV-2, es que esto nos permite difundirlo y dar los conocimientos tanto a pediatras como a las diferentes subespecialidades, pero también a los médicos familiares y generales que ven niños y que tenemos que respaldarnos entre todos. Un reconocimiento especial al doctor Ulises Reyes por haber coordinado este esfuerzo, por lo que implica sacar una revista que no es sencillo, y porque además coordinó un excelente equipo de trabajo con todos los diferentes temas que salen en los artículos de este primer número y que esperemos continúe por mucho tiempo más, con la participación de todos nosotros. Es un orgullo para la Academia Mexicana de Pediatría el avalar esta revista, el respaldarla y además unir nuestros esfuerzos para que hoy es el nacimiento, es nuestra recién nacida, pero para que continúe creciendo y evolucionando esta revista de atención primaria. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Y ahora cedemos la palabra al editor de la revista, el doctor y académico Ulises Reyes. Adelante, Ulises. Gracias, buenos días a todos. Estimada académica Alicia Robledo Galván, vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, compañeros académicos que nos honran con su presencia en forma virtual, colegas y demás personal de salud que nos acompañan, estimados estudiantes. La Academia Mexicana de Pediatría es el órgano asesor de la Secretaría de Salud Federal y se ha caracterizado siempre en toda su historia en ser una parte vital dentro de la educación médica continua. Nuestra academia está constituida por destacados miembros, todos ellos expertos en cada una de sus áreas de desempeño, sean estas de atención clínica pediátrica, tanto en investigación, coordinación y demás, dentro y fuera de las áreas hospitalarias. En primer lugar, quiero presentarles la portada de nuestra revista.
Esta portada fue creada por el doctor Daniel Ortiz Ley, residente de pediatría, quien se ha unido a nuestro proyecto. Y él dice que el arte de la pediatría alcanza los corazones de todos los niños en cualquier rincón del mundo. La medicina llega a sus almas que sufren, que dolecen, que son aquejadas por enfermedades que buscan alivio, y en manos de los pediatras se vuelven enmiendas que nos sumergen en la indagación, la investigación y el análisis de sus padecimientos para establecer diagnósticos certeros y tratamientos eficaces. Por tanto, nuestra misión es aplicar el conocimiento científico con amor, empatía y cariño hacia los niños, para ayudarles a aliviar su sufrimiento, protegerles con ayuda de sus padres de las agresiones infecciosas, sociales, ambientales, alimenticias, entre otras. Es por eso que en esta ilustración se hace alusión a esta empresa, donde podemos apreciar la diversidad cultural de nuestro hermoso México. Encontramos así niños coras, huicholes, purépechas, yaquis, lacandones y veracruzanos, entre otros, que se acercan saltando y jugando a una clínica de atención primaria, donde un par de médicos los esperan mientras conviven y evalúan a otros niños. Quiero agradecer al doctor Ortiz esta gran aportación. El comité editorial de la revista, quiero darles un pequeño contexto de lo que es esta revista. En el año 2015, el 6 de octubre, inició este proyecto y fue un verdadero honor haberla lanzado en aquella ocasión. Fue con un tiraje de 1000 fue escrita y después se hizo de manera virtual como hasta este momento. Por razones ajenas a la misma, estuvo la revista en un estado de, digamos, dormida, pero hoy renace con más fuerza. Es gratuita y formará, son 3 números al año, es decir, que será cuatrimestral. Y este es el comité editorial base, en donde muchos de los que están hoy aquí en esta reunión forman parte de ella. Está formada por 22 secciones y seguramente que existirán otras más, en donde daremos prioridad a esa atención primaria, a la atención temprana, dentro de esa historia natural de la enfermedad, a la prevención y a la atención temprana. Este es el número 1, está ya disponible y seguramente se subirá esta semana o la próxima semana a la página de la academia. Y está constituida por 10 aportaciones en las cuales se le da prioridad a la cuestión preventiva. La editorial amablemente fue realizada por la académica Marta Patricia Márquez en alusión al Día Mundial de la Sepsis, que fue el 13 de septiembre. Entonces voy a suplicarle a los diferentes colaboradores de sus artículos nos hagan favor rápidamente de darnos una reseña, el por qué realizaron este artículo. Primeramente a la doctora Fernanda Paola Pérez Ortega. ¿Nos puede explicar, por favor, su participación en este número? Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Fernanda. Y bueno, a mí me tocó hablar sobre la red en frío. Como sabemos, esta cadena en frío es de suma importancia para la salud, porque a través de sus procesos y normas nos permite una producción, una distribución a pequeñas y grandes distancias y un almacenamiento de los biológicos. Esto debido a que las vacunas necesitan encontrarse a temperaturas específicas para conservar sus propiedades y así garantizar una efectividad cuando sean aplicadas. También la cadena en frío nos permite generar una amplia cobertura de aplicación en todo el país, ya que se divide en 3 niveles principales: un nivel central, regional y local, y cada uno cuenta con características e infraestructuras adecuadas para generar una conservación, transporte y una aplicación eficaz en las vacunas. Gracias. Voy a suplicarle al académico Roberto Rodríguez nos explique un poquito por qué es importante conocer la farmacología de los
medicamentos que se utilizan en pediatría y las reacciones adversas que a veces nos colocan en una situación de decidir qué fármaco hay que utilizar. Ulises, quita compartir pantalla, por favor. Por eso, pero me regañaste. Adelante. Sí. Adelante, doctor Rodríguez. No se está oyendo tu micrófono. Habilítalo, por favor, Roberto. Ya lo habilité. ¿Ya se escucha? Ahí te escuchas. Muy Adelante. bien. Buenos días. Un saludo a nuestro presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, doctor Roberto Calva Rodríguez, al académico titular, fundador y director de Médicos Unidos, doctor Eduardo Lara Pérez, al académico titular y editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria Pediátrica, doctor Ulises Reyes Gómez, a todo el grupo de la Academia Mexicana de Pediatría y de Médicos Unidos. El escrito que envié y se aceptó para aparecer en este primer número de la revista se titula Reacciones adversas por nitazosanida en un niño de 10 años de edad. La nitazosanida fue introducida a nuestro país por ahí de 1995. Desde un principio, este medicamento que inicialmente se dijo que era un antiparasitario, pues fue lanzado con muchos recursos económicos. Cuando se lanzó, regalaron televisiones, computadoras, etcétera, 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 y lo empezaron a prescribir todos nuestros colegas. Ya aquí en Minatitlán empecé a ver niños que les habían prescrito la nitazosanida y que tenían manifestaciones, reacciones adversas por el medicamento. Y así fueron apareciendo niños en los hospitales con dolor intenso abdominal. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer algunas publicaciones al respecto. En el artículo verán ustedes las referencias y las podrán revisar si ustedes gustan. El caso que se publicó ahora es de un niño de 10 años de edad, hijo de un médico anestesiólogo, que lleva a su niño a la institución por un cuadro de faringoamigdalitis, le prescriben cefaclor y un antiinflamatorio, lo mandan a su casa y 4 días después empieza con dolor abdominal, lo llevan otra vez a la institución, lo ve el médico gastroenterólogo y le dice a los padres que tiene parasitosis intestinal. Le prescribe nitazosanida y otros medicamentos y el niño, en lugar de mejorar, pues se pone peor. Empieza con dolor abdominal, con vómito, con diarrea. Y pues ya lo trae conmigo. Es un niño que yo lo conozco desde pequeño, que siempre ha padecido de problemas de diarreas y problemas de gastritis y colitis. Y pues le dimos tratamiento para el problema que traía y se lo quitamos. Le mandamos a hacer todos los estudios de laboratorio, todos fueron negativos, todos fueron normales y entonces durante todos estos años, después de las publicaciones de hace 25 años a la fecha, he recibido muchos correos electrónicos de diferentes países donde me dicen que por qué, si el medicamento causa tantas reacciones y que a esas personas que me han escrito les causa tantas reacciones, ¿por qué no lo sacan del mercado? ¿Por qué lo siguen prescribiendo en varios países de Latinoamérica, sobre todo? Y aquí en México lo siguen prescribiendo. Entonces, si las publicaciones ahí están y muchos autores han escrito lo mismo, ya han encontrado lo mismo, de que causan reacciones secundarias importantes, pues no veo la razón el por qué seguirlo prescribiendo. Tampoco debe prescribirse pues en las desparasitaciones masivas institucionales. De hecho, ya no se hace, pero se hizo aquí en Minatitlán y encontramos que el 35% de los pacientes que le dieron tratamiento antiparasitario en esa campaña presentaron manifestaciones clínicas importantes.
reacciones adversas importantes. Entonces, bueno, es un medicamento que creo yo, pues que debería de no ocuparse para las parasitosis intestinales, y que hay otros medicamentos más mejores desde el punto de vista de la eficacia y de las reacciones secundarias y más baratos. Entonces, la finalidad de este trabajo, pues, es llamar la atención de la población médica de que, pues, no se siga prescribiendo. Ya actualmente se han encontrado otras indicaciones que todavía no se establecen correctamente. Pero bueno, hasta el momento, este es el motivo de haber investigado este caso y haberlo presentado en la revista. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos, y aquí sigo con ustedes. Gracias. Gracias. No sé si el doctor Janowski ya esté disponible para que nos hable sobre su reporte importante de nivel de atención, y si no, pasaríamos con la doctora Ofelia Pérez Pacheco. Sí, con gusto, doctor. Listo. Gracias, doctor Guillermo. Buenos días. Listo. Buenos días. Bueno, primero que nada, agradecerles nuevamente al comité editorial, al doctor Ulises, al doctor Calva, presidente de la academia, y a todos los académicos que han estado haciendo su esfuerzo para que todos los esfuerzos de investigación de los diversos grupos del país se vean reflejados en una publicación que tenga la dignidad y que tenga el nivel académico que podamos nosotros mostrar al extranjero y alrededor del país, que se vea que los académicos le estamos metiendo empuje a esto. Y bueno, a mí se me solicitó que abordáramos una de las patologías que afectan más al lactante y que llega como urgencia quirúrgica y que debe de ser motivo de un alto índice de sospecha, y es la invaginación intestinal. Estos niños que llegan con sangrado en forma de grosella y que se acompañan de la presencia de una masa dolorosa, que puede estar el cuadro intermitente, nos puede confundir con un cuadro de parasitosis o de diarrea, y presentamos la experiencia de un grupo multidisciplinario de trabajo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, estamos mostrando el abordaje de diagnóstico y tratamiento para invaginación intestinal. Estamos muy motivados y muy agradecidos porque le den la oportunidad al grupo de trabajo del Servicio de Cirugía Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara de mostrar en estos foros nuestra experiencia y cómo abordamos estos pacientes. Y los invito a que difundamos la revista, difundamos todo el conocimiento nuevo que se está generando, porque finalmente es el trabajo de todos, y el trabajo de nosotros pues va en beneficio de la niñez mexicana. Muchas gracias, doctor, por darnos la oportunidad, y enhorabuena por este relanzamiento de nuestra revista. Gracias, doctor. Doctora Ofelia Pérez Pacheco, ¿nos puede comentar rápidamente sobre su artículo? A participar a esta reinauguración de la Revista Mexicana de Atención Primaria Pediátrica. En este artículo ustedes van a encontrar una revisión de la acitromicina utilizada en los pacientes pediátricos y específicamente contra el virus SARS-CoV-2. La acitromicina es un derivado de la eritromicina sintético descubierto desde 1952. Sin embargo, es ampliamente conocido este antibiótico por sus indicaciones en contra de las infecciones de las vías respiratorias superiores. En esta ocasión, nosotros nos enfocamos en su utilización en forma específica en contra de este virus. Se dice que inhibe la síntesis de las paredes celulares y además inhibe la unión del receptor de espiga del SARS-CoV-2 con los receptores de la enzima angiotensina 2 de los huéspedes. Asimismo, tiene una inhibición de la replicación viral. Se han hecho diferentes estudios utilizando la acitromicina como un antiviral, específicamente contra el ébola. Entonces, considero importante hacer estudios prospectivos, multicéntricos, bien controlados,
teniendo en cuenta que la acitromicina puede salvar una gran cantidad de vidas en la población pediátrica. Se absorbe muy bien por vía oral, su vida media es prolongada de 68 horas. Hay que tener cuidado y precaución en los pacientes con insuficiencia renal. Como efecto colateral importante también se ha mencionado una prolongación en el intervalo QT. Incluso se ha mencionado que puede ocasionar torsade de Pointes, una arritmia cardíaca importante. Y sin embargo, considero importante el estudio de este germen, de este antibiótico como función antiviral. Muchísimas gracias, doctor Ulises, por la invitación. Muchas felicidades a todo el equipo médico y la mesa directiva. Esperamos mucho éxito en nuestra revista. Gracias. Está la doctora Lucía Cuevas de Puebla. Ella nos presentó un caso muy importante de leptospirosis. Adelante, doctora Lucía. Sí, doctor, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar y pues efectivamente este es un caso importante, leptospirosis en humanos. Bueno, sabemos que la leptospirosis es una zoonosis reemergente de distribución mundial. El agente es una espiroqueta del género Leptospira y que está constituida por más de 218 serotipos. Sabemos, ¿verdad?, la dificultad del diagnóstico. En este caso, se trata de una paciente escolar, ¿verdad? El caso que presentamos es una paciente escolar, la cual inicia con cuadro febril, se presenta con 4 días de evolución, inicia el cuadro febril, inicia un exantema. La manejan en su comunidad. Me llama la atención el manejo inicial con naproxeno, loratadina y trimetroprima. Después la niña se agrega con dolor abdominal y vómito, y empiezan a aparecer petequias en cara que se atribuyen al vómito, al esfuerzo del vómito. Cuando se presenta con nosotros llega con un cuadro febril, con esas características y el exantema. ¿Verdad? Ante la confusión del diagnóstico, pues decidimos tomar laboratorios y hospitalizarla para valorar. Nos llama la atención la evolución tan rápida. Efectivamente, en sus laboratorios de inicio, pues nos reportan una visitopenia, trombocitopenia y leucopenia. Manejamos ahí la hospitalización, iniciamos la vigilancia del signo febril, evoluciona muy rápido, en las primeras 24 horas se agregan, incrementan las petequias, incrementa el exantema, empieza a aparecer ictericia, cefalea, datos de conjuntivitis, dolor y ardor ocular. Posteriormente se agregan, en menos 24 horas, se agregan datos neurológicos. En este caso empieza con parestesias, después con mioclonías, ¿verdad? Una cefalea intensa. Entonces, insisto, nos llama la atención la evolución tan rápida. Solicitamos más estudios, iniciamos manejo con medidas generales. Posteriormente, con el cuadro neurológico solicitamos pruebas de función hepática, complementamos los estudios y nos reportan ahí pues la presencia de alteraciones a nivel hematológico, el hepático, alteraciones de las enzimas hepáticas. Posteriormente pues sospechamos la presencia de leptospira por la presencia de ictericia, ¿verdad? En horas la progresión era rápidamente progresiva, entonces solicitamos los demás estudios, sospechamos riquecias, sospechamos pues concretamente ya por la evolución de fiebre, ictericia, spira. Efectivamente, ¿verdad?, iniciamos manejo. Dentro de la literatura se documenta que manejo inicial con betalactámicos y efectivamente iniciamos penicilina. Se podría haber utilizado muchas cosas más, sin embargo decidimos utilizar penicilina a dosis convencionales. Inicialmente con la penicilina pues nos produce una reacción, ¿verdad? Empieza con cuadro febril, con mialgia, se incrementa la fiebre. Entonces, bueno, consideramos que fue la reacción, está documentada la reacción al inicio del antibiótico y bueno, posteriormente la evolución se va limitando el cuadro. Después de 24 horas con el tratamiento empieza a limitarse el cuadro. Sobre todo lo que nos llamó la atención, el estado neurológico. Era una paciente escolar, o es una paciente escolar de 6 años, en la cual nos llamó la atención, era la alteración hematológica, neurológica, y ocular, hematológica, a todos niveles. Entonces, pues la evolución fue favorable. Efectivamente logramos aislar leptospira, del género de Leptospira canis. Y pues tenemos el antecedente de que efectivamente, ¿verdad?, había convivencia con animales, no en su casa, sino en los vecinos. Teníamos convivencia con animales, con perros, cerdos y todo. Y sabemos que la leptospira, uno de sus reservorios principales es efectivamente los perros, las ratas. Se dice, ¿verdad?, que la leptospira va a incubar en los riñones, en el tejido renal. Entonces, por lo tanto, se va a transmitir a través de la orina de los animales. El presentar el caso pues nos llama la atención porque
documentado como un síndrome de Weil, ¿verdad? Esto se podría ocasionar la muerte, ¿verdad? Incluso es por lo rápidamente progresivo. Si no entramos a tiempo, pues podría fallecer la paciente. Por eso fue la intención de presentar el caso. Y bueno, hay pocos reportes en México. El primer caso que se reportó fue en 1920. No tenemos muchos reportes en algunos otros países. Tenemos el reporte de que se ha presentado como enfermedad renal y en otros como problemas hematológicos. Entonces fue la intención y esperamos que aporte algo para todos. Gracias, doctor Ulises. Gracias, doctora. El doctor César Virgen de Tabasco nos presenta un artículo muy relevante. Él habla acerca de la sana distancia. Por favor, doctor César, si es tan amable. No sé si me veo, pero si no me veo, bueno. No me lo abre. Ahí estoy. Buenos días a todos. Saludo al doctor Roberto Calva, presidente de la academia, a la doctora Alicia Robledo, vicepresidenta, a Eduardo Lara, cofundado conmigo, y Roberto Rodríguez, fundadores de Médicos Unidos, pero él es el fundador. Y pues yo voy a hablar de sana distancia. No voy a tocar los puntos sobre la sana distancia, sino la discusión final y lo que importó después. Una de las estrategias para frenar la pandemia es el distanciamiento social. Sin embargo, el distanciamiento choca con el instinto humano profundamente arraigado de conectar con los demás. La conexión social ayuda a regular las emociones y hacer frente al estrés y a crear resiliencia. El distanciamiento tiende a agravar los sentimientos de soledad y podría producir consecuencias para la salud a largo plazo. Algunas literaturas mundiales, sobre todo de Estados Unidos, publicadas en Natural Science, hablan que no lo llamemos distanciamiento social, sino que lo llamemos distanciamiento físico. Y una de las cosas que también tenemos que evitar en esto es la infodemia y las curas milagrosas, y que pues yo curo con dióxido de cloro, yo curo con esto y con esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, politizar las pandemias es algo muy peligroso, cosa que ha ocurrido en muchas partes de Europa. En México ni se diga, es una de las pandemias politizadas, pero pues en toda América está así politizado, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, un poquito de mejor de control en España. Los países que con mayor disciplina social acataron el uso de cubrebocas en forma masiva y universal y todas las medidas de distancia son los que han controlado la pandemia. Desafortunadamente para nosotros son los países de Oriente Medio, digo de Oriente. Japón, China que es una dictadura, esa fue la controló con el ejército, pero Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, todos controlaron la pandemia, no por el gobierno, no lo controlaron por la disciplina y la educación de su gente. Algo que parece que a los mexicanos nos ha entrado en la cabeza. Seguimos pensando en las curas milagrosas, en que seguimos teniendo el sesgo de la buena suerte, a mí no me va a pasar, a mí el COVID no me va a producir nada, seguimos teniendo el sesgo religioso, la Virgencita me va a proteger. Entonces, mientras no entendamos que la disciplina social, la educación, son las que van a controlar la pandemia, esta, pues, como yo digo, seguirá siendo larga y dolorosa. Y que al momento actual, el SARS-CoV-2 ya nos produjo una sindemia, porque ya tenemos daño económico, daño social, cuánto daño no ha habido en las casas, ya se aumentó las mujeres golpeadas, el maltrato infantil por esta pandemia, ya realmente es una sindemia. Y como mensaje final, y apoyando a lo que dijo la doctora Alicia y a lo que dice la revista, que debemos de ser preventivos, las pandemias nunca se van a controlar desde los hospitales. El hospital es el fracaso de la actitud individual del pueblo y sus gobernantes. El hospital podrá curar o no al que llega, pero no influye en la pandemia. Son parte de los mucho que hay en ese artículo. Pues un gusto haber trabajado con Ulises. Bueno, no es la primera vez que trabajo con él, pero excelente motivador y que coordina mucha gente para que produzcamos los artículos para todos. Muchas gracias a la academia y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. El doctor Nogues, del Instituto Mexicano del Seguro Social de México, hizo un artículo muy actual acerca de COVID-19 y su impacto a nivel neonatal.
No sé si esté conectado ahí el doctor Nogues, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Sí. Buenos días. Miren, pues ante todo quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar por parte de todas las autoridades de la academia. Y pues el artículo básicamente versa sobre un problema actual que todos conocemos, pero hay que tomar en cuenta el aspecto preventivo. El Instituto Mexicano del Seguro Social en el año del 2019, atendió 6.015 embarazos. De estos aproximadamente un 30% ¿sí? se encuentran ubicados dentro de pacientes menores de 37 semanas. El instituto tiene una red de 203 hospitales de segundo nivel a lo largo de toda la República. ¿Cuál es la importancia de esta infección que pues, nos empezó a abordar en una zona muy local, en Wuhan, y que se ha extendido como una pandemia? Se ha comentado mucho acerca, y esto es parte de lo que trata el artículo sobre la transmisión vertical. Ha habido mucha controversia y en los últimos meses sí se ha logrado determinar en algunos estudios bien realizados, uno por la doctora Panfil y otro por un grupo francés, donde encontraron ya lesión a nivel del sistema nervioso central en un paciente muy similar al del tipo adulto. Sin embargo, hay que considerar que en México, hasta el corte del mes de agosto, día 2, había 8.931 casos de mujeres infectadas, de las cuales 3.546 dieron positivo. Y de esto, pues, se han presentado a esa fecha 97 muertes maternas. El instituto, lamentablemente, ha tenido 25 muertes de este tipo, que corresponde aproximadamente a un 18.7% de los casos. De estas 25 muertes maternas, los 25 recién nacidos afortunadamente ahorita se encuentran bien, pero este es el reto que vamos a tener a partir de hoy en la pediatría. Hacer ese seguimiento desde el punto de vista preventivo en búsqueda de complicaciones. No sabemos qué efectos vaya a tener sobre el desarrollo de los pacientes, pero sí sería recomendable, que es lo que quiere dejar entender o dar como una conclusión muy abierta para todos los pediatras del país, empezar a hacer seguimiento de estos niños para poder determinar qué efecto pueden estar presentando o van a presentar en un futuro. En los primeros 6 meses que el instituto tiene vigilando a estos pacientes, el primer caso fue el 3 de abril en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde lamentablemente la madre falleció. Actualmente el bebé ya es un lactante, se encuentra gozando de muy buena salud, sin ninguna alteración neurológica, por lo tanto no ha sido necesario hacer algún tipo de estudio invasivo, como podría ser una tomografía para ver alguna situación. Todo lo hemos visto desde el punto de vista clínico. Y pues quiero agradecer la invitación y que este artículo quede como una puerta para todas las investigaciones que a raíz de ahora se deben de presentar, y sobre todo en la búsqueda de la detección, que es la atención en la consulta externa, que es la esencia primaria del pediatra, como bien comentado. Gracias, doctor. Gracias, doctor Nogues, compañero académico, porque por la relevancia de su artículo y por la fotografía de ser el primer caso a nivel nacional de COVID neonatal, está incluida en la revista, con autorización. Sí, de los padres. Gracias, doctor. La doctora María Elena Vargas Mozo de Michoacán nos presenta un artículo muy relevante para el país. Si nos hace favor, doctora Vargas Mozo de Michoacán, del Seguro Social. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Sí. Agradezco la invitación a participar en este magna revista. El tema que me tocó es dengue. En México es la enfermedad transmitida por vector de mayor importancia y su presencia obedece a la conjunción de diversos factores: la circulación viral cíclica de los 4 serotipos, fenómenos asociados al cambio climático, como cambios en la intensidad y duración de la temporada de lluvias y frecuencia de huracanes, deficientes servicios públicos, como la escasez de la dotación de agua, mala disposición de la basura, falta de percepción de riesgos y escasa participación comunitaria,
en las actividades de prevención, entre otras muchas. Para el periodo 2018-2019, México tiene reportados 11.593 casos confirmados de dengue, incluyendo 798 casos de dengue grave. El 70% de los casos se dan principalmente en 5 estados de la República: Chiapas, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Con excepción de Aguascalientes, Distrito Federal y Tlaxcala, el resto de las entidades han notificado casos autóctonos de dengue, entre ellos Michoacán. Clasificación de la OMS: de acuerdo a las nuevas guías de dengue, ahora se clasifica en 3 categorías: dengue, dengue con signos de alarma y dengue grave, en el que el curso clínico de la enfermedad se divide en 3 fases: febril, crítica y de recuperación. El 80% de las personas que poseen el virus del dengue son asintomáticas, con un 10% que presentará fiebre diferenciada y 5% con síntomas que se presentan con o sin reacciones hemorrágicas. El virus del dengue causa infecciones sintomáticas o seroconversión asintomática. Aunque la mayoría de los pacientes con dengue se recuperan tras un curso clínico autolimitado no grave, una pequeña proporción progresa a enfermedad grave. Siendo el dengue una enfermedad dinámica que puede tener estas 3 fases, es importante reconocerlas y por ende saber tratarlas. De estas, la más importante sería el dengue severo, un caso de dengue grave en donde el paciente va a tener pérdida de plasma grave que conduce o puede conducir al shock, o acumulación de fluidos con dificultad respiratoria, hemorragia severa y deterioro de órganos también severo. Las características clínicas del dengue no son específicas y por lo tanto el diagnóstico de laboratorio de confirmación temprana es esencial para la oportuna intervención, ya que la enfermedad puede ser fatal en poco tiempo. Este diagnóstico involucra el aislamiento del virus, que es difícil, la detección de ácidos nucleicos, antígenos o anticuerpos del virus, que es más accesible. En la etapa temprana de la enfermedad se debe hacer el aislamiento viral o de la detección del ácido nucleico o del antígeno viral. Los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer en alrededor del 50% de los pacientes. En contraste, los pacientes que han sufrido de dengue o otras infecciones por flavivirus en el pasado o se han inmunizado con la vacuna contra flavivirus muestran una respuesta secundaria en la que el título de anticuerpos aumenta muy rápidamente y en general reacciona con muchos flavivirus. Es por esto que los anticuerpos IgG son detectables en la fase aguda y aumentan dramáticamente en las siguientes 2 semanas, persistiendo desde los 10 meses hasta el resto de la vida. La intervención más importante para un paciente con shock por dengue y hemorragia potencialmente mortal es la restauración de la capacidad del transporte de oxígeno, donde sería importante la transfusión de sangre fresca, glóbulos rojos desplasmatizados, crioprecipitados o plasma fresco congelado, que en la mayoría de los pacientes con sangre grave pueden estabilizarlos. No está indicado transfundir plaquetas. Las medidas de prevención están relacionadas con el control del vector, evitar los criaderos destruyendo los recipientes de agua inservibles como neumáticos, latas, botellas, etc., así como cubriendo y protegiendo los recipientes de agua para el consumo, como tanques y otras vasijas. Modificar el cultivo de plantas en recipientes con agua en los cuales puede echarse arena o tierra y evitar aguas estancadas. Pueden utilizarse herbicidas químicos o biológicos en tanques y demás recipientes con agua. Los insecticidas contra mosquitos adultos solamente tienen justificación durante epidemias o para interrumpir la transmisión cuando existen altos niveles de infestación, pero siempre asociadas a las medidas educacionales anteriormente referidas. La vacuna es la primera vacuna contra el dengue que ha recibido la autorización de comercialización desde diciembre del 2015 en México para ser utilizada en personas de 9 a 45 años que vivan en zonas epidémicas. Recordar que no se encuentra en la Cartilla Nacional de Vacunación. La situación de que muchas veces vemos pacientes con dengue que envían a hospitales de tercer nivel como en el que trabajo y lo que llegan pidiendo los familiares es que se le transfundan plaquetas. Recordar que se producen anticuerpos antiplaquetas y que es por esta razón que no son útiles. Estas son las razones por las cuales me motivó el tema y agradezco mucho la intervención. Gracias, doctora. Finalmente, la doctora Edith Candelas nos hace un pequeño resumen de la vacunación en México. Siempre es importante recordar, y más en las pandemias, el pasado para no volver a repetir errores como de alguna forma volvemos a vivir en este momento en lo del COVID-19. Doctora Edith Candelas, de Guadalajara, no sé si esté presente. Hola, doctor, buen día. Hola a todos, buen día.
les agradezco mucho la oportunidad de participar en esta edición. En el artículo podrán revisar desde la historia de la vacunación, aún nos vamos más atrás de la historia de las pandemias en México. Cómo fue que desde antes de la conquista nos vimos asolados por las infecciones que causaban hambre, muerte y muchos estragos en la sociedad. Con la llegada de los españoles no solamente vino la conquista, sino también vinieron más enfermedades que incluso llegó a matar más personas que la misma guerra. Podrán ver nuestra historia como las inmunizaciones es uno de los grandes logros de la salud pública, solamente superado por el agua potable. Y nuestra historia en la vacunación, como México se ha mostrado como un pionero en la vacunación, desde Balmis, que introdujo la vacuna antivariólica en México, hasta la época actual. Si bien tenemos muchos problemas económicos y políticos, nuestra cartilla de vacunación, nuestro programa de vacunación es uno de los más completos en América Latina, con el beneficio de que es gratis. Nuestra misión como pediatras es no solamente aplicarlas, sino convencer a los padres de que se apliquen las vacunas, la importancia de estas para no solamente en la edad pediátrica, sino que también debemos hacer mucho énfasis en la vacunación de los adolescentes y los adultos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Candelas. Finalmente, no sé si todavía esté conectada la doctora Márquez, nos puede hablar por qué fue importante la editorial acerca de la sepsis y que incluso tiene un día mundial sobre esto. Nos puede, bueno, la felicito porque sé que su grupo estuvo presente en ese congreso mundial. Gracias, doctora. Tiene que activar su sonido, su audio. Perdón, ya. Listo, ¿verdad? Ahí está. Buen día, y antes que nada felicitar al doctor Ulises por esta iniciativa que está renaciendo, que creo que es muy importante para los proyectos de la Academia Mexicana de Pediatría. Agradezco que se me haya invitado a escribir este editorial, puesto que es uno de los proyectos que lleva ya varios años llevándose a cabo en la Academia Mexicana de Pediatría, y que es la detección temprana del niño con sepsis, así como su tratamiento precoz fuera de las áreas de cuidados intensivos. El impacto de esto es justamente disminuir la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes. El proyecto fue inicialmente apoyado y avalado por el, en ese momento, presidente doctor Arturo Perea Martínez, y se han capacitado con estos talleres basados en evidencia a más de 1,500 profesionales de la salud, y todos han sido becados, que ese es otro de los plus que tiene esta actividad. En este año, como no se pudieron llevar a cabo estos talleres, se organizó un webinar en el cual participaron 6 diferentes países y que fue coordinado por el actual presidente de la Academia, el doctor Roberto Calva, y al cual asistieron más de 400 personas. Yo agradezco que se me haya dado la oportunidad de escribir esta iniciativa como uno de los eventos de la conmemoración del Día Mundial de la Sepsis, e invito a todos los académicos a unirse a este gran esfuerzo que es a nivel global, incluso la iniciativa, para con esto poder disminuir la morbimortalidad en los niños que esta complicación de sepsis y choque séptico puede ser frecuente como consecuencia de una infección no adecuadamente tratada o incluso por susceptibilidad propia del paciente. Agradezco mucho estos minutos, doctor Ulises, y nuevamente muchas felicidades. Gracias a usted, doctora. Finalmente, esta es la dirección electrónica de la revista de la Academia Mexicana de Pediatría, en donde está incluida la revista. Este es mi correo. El número 2 está prácticamente terminado. Entonces, para el tercer número, que es el último cuatrimestre del año, todavía no hemos recibido artículos. Yo les invito, compañeros, y les agradezco de todo corazón que hayan estado presentes el día de hoy en este relanzamiento, digámoslo así, de nuestra revista. Muchas gracias a todos. Reciban un caluroso abrazo y bendiciones, que todo marche bien con ustedes. Parece ser que alguien quería comentar algo. Sí, por favor. Y vamos a pedirles que levanten la mano para que reanuden su audio y puedan opinar, hacer comentarios o preguntas.
Bueno, parece ser que no. Entonces, me voy a permitir hacer un comentario brevísimo antes de cerrar la transmisión y esta grabación. La primera es que en lo personal quiero agradecer al presidente de la academia, Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, la visión de, a través de Médicos Unidos, tratar de llegar a todos aquellos médicos que no tienen conexión con la academia. Y es muy importante esta acción mediante un chat, mediante subir los videos que hacemos a YouTube, que tienen un gran impacto, se pueden reproducir constantemente. También quiero felicitar a el académico Ulises Reyes, porque la visión en tantos años que tenemos de conocernos ha sido la misma. Hacer una revista es tan terriblemente difícil y mantenerla todavía más, porque la verdadera investigación, sobre todo del primer contacto, está prácticamente nula en el país. Y cuando alguien se atreve a hacerla, hay muchas dificultades para que se puedan publicar sus trabajos, que son por demás importantes, porque en esta pandemia han dejado al descubierto que el hacer investigación del primer contacto es fundamental para no abarrotar hospitales. Trataré de no repetir cosas que ya se dijeron acerca de la medicina hospitalaria. Y también quiero agradecer a todos los integrantes de Médicos Unidos, porque a través de Médicos Unidos hay mucha gente que por falta de tiempo o de costumbre no lee artículos y no lee revistas. Entonces, en el chat de Médicos Unidos tiene la posibilidad de alertarles y leer lo que le interese de manera rápida y que va a tener un efecto importante en su hacer diario. De esa manera también quiero ofrecer la plataforma de Médicos Unidos a todos esos trabajos de primer contacto para dedicarles una hora en su presentación y difusión a través de YouTube. Muy agradecido por el favor de su atención, esperando sus comentarios, cerramos esta transmisión. Muy buenos días a todos. Gracias, buenos días.